Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que tiene por nombre Estrategias y desafíos de la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma. En ADIPA nos complace generar estas instancias de aprendizaje y esperamos que sean muy provechosas para todos y todas ustedes. Muchas gracias por ser parte y aportar día a día a mejorar la salud mental de Chile y del mundo. Quiero saludar a nuestros ADIPartners y ADIPalovers de las ciudades que antes me mencionaron: Santiago, Curicó, Copiapó, Puerto Montt, desde México, también desde Venezuela, tenemos nuestros amigos en España y así todo Chile y Latinoamérica. A nuestros queridos amigos y amigas también que nos van a revisitar en YouTube, plataforma en la que se resubirá este contenido. Agradecemos también sus menciones en nuestras redes sociales, donde siempre comentamos y reposteamos todo el amor que nos dan a diario. Yo soy Rodrigo y estaré a cargo de monitorear la sesión del día de hoy. Para mí es un gusto poder acompañarles y ante cualquier consulta no duden en escribírmela en el chat y será respondida a la brevedad. Dicho lo anterior, voy a presentar al docente de la jornada del día de hoy. Él es Jonathan Martínez Líbano. Él es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAM, UNAV, máster en Gestión Educativa, magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos, habilidades directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, postítulos en Psicoterapia de Adultos, posgrados en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la Pontificia Universidad Católica, diplomado en Psicoterapia de Pareja, un enfoque relacional, diplomado en Docencia Universitaria, en Psicología Laboral Organizacional, habilidades directivas y en Evaluación Psicológica, certificado en Enseñanza Superior y en Estrategias de Enseñanza Digital. Le doy el pase entonces a Jonathan para que inicie con su presentación. Bien, hola, hola a todos, a todas. Gusto de estar con ustedes acá. Voy a compartir mi PPT que hice con mucho cariño. Em, Vamos a revisar algunas cosas bien interesantes de lo que es la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, que en la actualidad de verdad que está teniendo unos súper buenos rendimientos en términos de la recuperación del paciente. em, en estas situaciones complejas que claramente nosotros hemos visto en la consulta, en donde nosotros sabemos que el trauma complejo tiene que tener como un abordaje muy específico, ¿ya? Debido obviamente a la agresión sistemática de pronto que ha tenido nuestro paciente, ¿ya? A la agresión, abandono, abuso, ¿ya? Por lo cual probablemente esto se transforma en nuestros casos más complejos que nosotros hemos visto, ¿verdad? ¿Ya? M5 aún no estipula el trauma complejo como un trastorno propiamente tal, ¿ya? De hecho, hasta el día de hoy solamente tenemos el estrés postraumático, ¿ya? Pero es muy probable que claramente se agregue, ¿ya? Dado que efectivamente los criterios son distintos, y pareciera ser que merecen obviamente su propia como forma de abordaje, ¿ya? Y la terapia cognitiva conductual es probablemente una de las mejores terapias que está teniendo mejor rendimiento en metaanálisis, en revisiones sistemáticas, sobre la efectividad sobre estos casos complejos, ¿ya? Si bien, ojo, existen elementos que son clásicos de la TCC que ocupa la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, también hay otras como novedades que realiza. Por ejemplo, reprocesamiento cognitivo, que hay que aprender a hacerlo, no es llegar y hacerlo, o sea, hay que practicarlo, ¿ya? Como el trabajo en, con familiares, con niños y niñas con trauma, ¿ya? Por lo tanto, es una terapia muy completa, honestamente, que debería durar entre 18 a 22 sesiones. Eso es más o menos lo que se tiene estipulado, ¿ya? Entendiendo que obviamente la naturaleza del trauma es un elemento que claramente primero tenemos que ahondar. El paciente tiene que aprender a identificarlo, tiene que después volver a reprocesarlo,
y después tiene que aprender a atravesarlo. Pues, es un tema complejo. Algunas técnicas son bien duras de este tipo de terapia. Sin embargo, es como un proceso en etapa, ¿ya? Nosotros no vamos a aplicar una técnica de exposición al principio, por si acaso, no, en definitiva ayudamos al paciente por etapas, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día, un poquito hablar del trauma en general, ¿ya? Después cómo la TCC entiende el trauma, después cómo hacer la diferencia entre el trauma, entre comillas, normativo versus el trauma complejo, ¿ya? Y vamos a hablar unas conceptualizaciones, pero muy, muy básicas por si acaso de TCC, no espere una definición ahí profunda, ¿ya? Dado que aquí lo importante es que usted conozca los lineamientos de la TCC para el trabajo con trauma complejo, ¿ya? Y después al final algunas recomendaciones que son importantes igual mirarlas, ¿ya? Eh, yo le aseguro que en la actualidad la proliferación de artículos donde se publica finalmente el procedimiento, el tratamiento del trauma complejo desde la terapia cognitivo-conductual, hay un aumento, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estricto rigor aparecen en varios metaanálisis que de verdad la terapia cognitivo-conductual está dando muy buenos efectos, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber, obviamente, es como un poco cómo llegamos a esta conceptualización finalmente de trauma. Es innegable, independiente que nosotros seamos cognitivos conductuales, no podemos negar a Freud, por si acaso, dado que obviamente Freud fue el que comienza con el constructo de trauma, haciéndose referencia a toda esta experiencia traumática infantil, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito del ámbito del abuso sexual, por ejemplo, en donde claramente nosotros sabemos que la teoría freudiana se basa en torno a eso, ¿ya? Sin embargo, la teoría, o más bien dicho, la conceptualización que está más ligada a lo que es la terapia cognitivo-conductual, aparece por ahí por la Primera Guerra Mundial con este fenómeno que nosotros comenzamos a identificar que se llama shell shock, ¿ya? Este efecto de granada o el shock de granada, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esto? Porque fíjense que se suponía que en la Primera Guerra Mundial, chiquillos, los valientes soldados, así un poco lo establecen en los libros, em, iban a llegar con su mente súper bien después de la Primera Guerra, ¿ya? De hecho, todas las repercusiones después de la guerra, muchos de los neurólogos, psiquiatras de la época decían que no iba a pasar nada, porque en estricto rigor eran hombres fuertes, hombres obviamente que estaban en su mejor periodo psicológico, pero no, po, en definitiva volvieron con este estrés postraumático y comenzaron de verdad a manifestarse una creciente cantidad y se empezaron a documentar una creciente sintomatología del estrés postraumático, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, ya teniendo obviamente la experiencia de la Primera Guerra, ya se comenzó a hablar de neurosis de guerra, ¿ya? Y ahí un poquito comenzamos también a ver todos los efectos que tenía esta guerra. Y después en la década del 70, con los veteranos de Vietnam, es cuando ya se acuña ya en estricto rigor el concepto de estrés postraumático, ¿ya? Y se empieza a hablar ya como una condición inherente finalmente frente a una situación en donde efectivamente el sujeto, em, a- su vida había corrido peligro en estricto rigor, ¿ya? Y después hay un autor muy importante, que aquí hay un libro muy interesante de este chiquillo que se llama Vincent van der Kolk, ¿ya? Comienza todo su trabajo pionero en el campo del trauma y el estrés postraumático, ¿ya? Aquí hay un par de libros que ustedes podrían como revisar, más adelante los vamos a ver, se los voy a dejar como recomendación. Em, el que se gana el curso, obviamente, le vamos a pasar los libros, ¿ya? Pero hay artículos muy interesantes de este autor, porque en estricto rigor comienza a hacer la relación entre el estrés postraumático, por ejemplo, y las neurociencias, cómo en definitiva el estrés postraumático va dejando rastro en nuestro cuerpo. Así, de hecho, así se llama el libro, ¿ya? Entonces, en el DSM-3, ya por ahí por los 80, ya se incluye como un diagnóstico, por primera vez en un manual de psiquiatría, y por ahí por el 92 aparece Judith Herman, que tiene unos textos bien interesantes, y la Judith Herman habla o publica un libro que se llama Trauma and Recovery.
¿ya? En donde de verdad comienza a hablar ya de trauma complejo propiamente tal, ¿ya? Después Francine Shapiro realiza todo este procedimiento de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que es el MDR, ¿ya? Y en la actualidad finalmente estamos centrados en buscar las mejores estrategias para poder soslayar obviamente la presentación de la sintomatología, ¿ya? Ahora bien, hay varios elementos que son importantes desde la TCC acá, ¿ya? Porque de verdad que nosotros los terapeutas cognitivos conductuales al principio, es verdad que nos centramos en la sintomatología, por cierto. De hecho, una de las grandes críticas que siempre se nos hace a los cognitivos conductuales, de que solamente nos centramos en los síntomas. Pucha, de verdad que puede ser algo negativo, pero yo lo veo algo positivo, porque algunos dicen, no, no es una terapia profunda, ¿ya? Yo siempre digo, cuando tenemos un paciente con estrés postraumático, trauma complejo, lo primero que tenemos que hacer es que este paciente pueda volver a recuperar el control de su vida, po, ¿ya? Y ayudarlo a manejar sus síntomas de esa situación traumática me parece un muy buen paso, finalmente, ¿ya? Ya después, sesión 8, 9, 10, podríamos ir a situaciones más profundas, ¿ya? Sin embargo, obviamente todo esto tiene que tener una preparación para poder llegar, obviamente, a los temas más complejos que indagar, ¿ya? Aquí yo les dejo algunos videos, por ejemplo, que son súper interesantes. Este es un artículo bien, bien increíble, hecho con algunos relatos reales de neurólogos, de psiquiatras de la época, en donde empezaban a hablar de este shell shock, que esta sintomatología, hablaban de disociación, por ejemplo, y ahí uno ve el lenguaje cómo ha ido cambiando finalmente. ¿Ya? Ahí les puedo dejar el link. Es un artículo abierto por si acaso, así que ustedes pueden leerlo. Bueno, si no saben inglés, con el otro botoncito, con el botón secundario, creo que se llama el mouse, colocan traducir y se puede traducir el texto. Está muy bueno ese artículo. Y aquí les dejo un videito también, si ustedes dicen, no, qué lata, no me gusta leer, ustedes a lo mejor es una generación más millennial, no sé si está bien correcto. Aquí les dejo el videito donde en definitiva ustedes pueden revisar de qué forma empezó esta conceptualización del short shock, ¿ya? Yo creo que siempre es importante, a lo mejor puede ser por mi deformación, que en algún momento quería ser profesor de historia, pero claramente a mí me interesa mucho entender de dónde vienen los conceptos. Por eso me gusta mucho, por ejemplo, la psicopatología, ¿ya? Porque en estricto rigor, a partir de la psicopatología, uno puede entender muchas cosas, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo leer este artículo, está bien bonito, así que se los dejo como recomendación, ¿ya? Aquí también les dejo otro artículo en donde se habla de cómo fue esa conceptualización de trauma desde, obviamente, la guerra de Vietnam. Ahí hay un artículo muy interesante también, y bien de historia. Ojo, no va a encontrar mucho criterios clínicos, pero sí interesante, por ejemplo, cómo se ha ido conceptualizando, ¿ya? Cómo en definitiva ha ido cambiando y cómo en estricto rigor la sintomatología se ha ido como afinando. Es interesante cómo se ve, ¿ya? Ahora bien, este autor es fundamental, ¿ya? Este libro, si usted lo puede encontrar por ahí pirateado, yo lo tengo ahí pirateado para que voy a mentir, ¿ya? Uno que se llama The Body Keeps the Score, ¿ya? O sea, el cuerpo lleva la cuenta, ¿ya? Vincent van der Kolk probablemente debe ser el sujeto más importante en trauma, ¿ya? Uno de los más importantes en trauma, para no echarle la pelea a nadie, ¿ya? Y de alguna otra forma, eh, este autor finalmente nos va a referir que el trauma claramente afecta al cerebro de manera profunda, ¿ya? Y por eso genera tantos como conflictos en términos de su recuperación total, ¿ya? Porque en definitiva el trauma altera la capacidad para pensar, ¿ya? Por tanto, al alterarse esas capacidades de pensar, evidentemente el contenido también se ve, pucha, de verdad, muy influenciado, ¿ya? Entonces, lo interesante de esto es que, de alguna otra forma, el trauma sigue viviendo en la persona. Y ese es un tema fundamental, po, ¿ya? Entender de que muchas veces nuestros pacientes, por ejemplo, no es que se quieran arruinar el día, po, no es que se quieran arruinar pucha, algunos momentos lindos que experiencian, no. En definitiva es que pronto, lamentablemente, aparecen estas imágenes de pronto intrusivas, estas imágenes de fenómenos de pronto muy complejos, ¿ya? Por lo tanto, esos síntomas
de alguna otra forma son difíciles de desviar para el paciente. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros, y al menos un poco así yo lo he visto desde la terapia cognitivo-conductual, al enseñar al paciente a manejar estos síntomas, yo les aseguro que el paciente, tal como les dije anteriormente, comienza a recuperar un poquito más el control y de verdad que hace que el paciente finalmente se vaya empoderando, ¿ya? Nosotros lamentablemente no podemos borrar la experiencia traumática, ¿ya? No podemos em, hacer que nuestro paciente no reexperimente estas situaciones, ¿ya? Entonces ahí hay algunos avances bien interesantes, ¿ya? De hecho, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, que es una terapia bien de segunda generación, se han abierto varios caminos para las terapias de segunda generación, disculpen, de tercera generación, como la terapia aceptación-compromiso, en donde pareciera ser que es importante em, no solo tratar de entender el trauma, sino que también aceptarlo. ¿Ya? Y en algunos casos también aceptar un poquito esas experiencias difíciles que efectivamente estos recuerdos intrusivos nos generan conflictos. ¿Bien? La Judy Herman tiene este libro muy bueno, ya probablemente es un clásico ya, ¿verdad? Entonces, ella nos habla, por ejemplo, de las fases de recuperación del trauma, ¿ya? Al principio, obviamente, tiene que estar esta fase de la estabilización, obviamente que el primer gran paso, y esto independiente que usted sea cognitivo-conductual, independiente que usted sea sistémico, lo que usted quiera, pero de alguna otra forma, el primer gran paso en el estricto rigor es, obviamente, establecer la seguridad y la estabilización, ¿verdad? En definitiva, darle el control al paciente. ¿Ya? De hecho, en la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, hay algunas recomendaciones que se dan, que en estricto rigor, si hay algunas cosas que el paciente no quiere hablarlo, está bien, ojo, no hay que obligarlo. ¿Ya? Por ejemplo, que si el paciente quiere partir por un tema en vez de otro, también está bien, está perfecto por si acaso. ¿Ya? Entonces, me da la sensación un poquito que hoy todo hasta el día de hoy coincidimos con lo que dice la Judy Herman, ¿verdad? Que pareciera ser que el primer gran paso es que nosotros tenemos que estabilizar al paciente, ¿ya? Y en este momento es cuando nosotros tenemos que bajar la culpa, la angustia del paciente, ¿verdad? Y probablemente, no sé si a usted le ha tocado trabajar con pacientes con trauma, pero en estricto rigor uno ve que la paciente, a mí me tocaba mucho más mujeres con trauma, por eso digo la paciente, disculpen, por eso uno ve finalmente de que em, eh, la paciente de alguna otra forma necesita algunas herramientas rápidas para poder confrontar y poder afrontar estas situaciones complejas. ¿Ya? Yo me acuerdo, siempre cuento esto, yo me acuerdo que mi primera paciente alguna vez en la vida, imagínense, estoy hablando hace como 800 años atrás, era una chica que tenía trauma complejo, ¿ya? Que había sido abusada, violentada sexualmente, sistemáticamente en su vida, por un tío, por su papá y después por su novio. ¿Ya? Entonces, claramente, la primera gran tarea que me di en ese momento es bajarle la culpa, po, porque en definitiva ella decía que pucha, que pareciera ser que todo era culpa de ella. Po, ¿ya? Entonces, ahí hay que estabilizar finalmente su historia. No nos perdamos acá, po, o sea, tú eres la víctima por si acaso. ¿Ya? Y a veces pasa que efectivamente las pacientes se ven en esas complejidades. Po, ¿ya? A veces uno no entiende eso y tiene una lógica, porque imagínese una persona que ha sido violentada sistemáticamente, ¿ya? Sus defensas caen. Entonces uno de repente dice, tiene esas como visiones simplistas de pronto, nosotros no, obviamente somos psicólogos, pero de repente yo veo personas que tienen una visión súper simplista y dicen, oye, por algo le habrá pasado lo que pasó, ¿cachai? O cuestiones mucho más machistas que no vale la pena decir, pero algo por el estilo como que la mujer es la culpable, ¿cachai? Entonces, en estricto rigor, nos vamos a enfrentar a esas situaciones y probablemente, ojo, quizás nosotros pudiéramos llegar a caer un poco en esa creencia. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que sacarla de cuajo de nuestro sistema cognitivo, po, porque en estricto rigor, la víctima siempre es víctima. ¿Ya? Y en estricto rigor, obviamente, puede ser que esta chica o chico, como fue o es víctima de un abuso
complejo o de un trauma complejo, probablemente sus defensas bajan. Y por eso se meten en dinámicas violentas de pronto, dinámicas medias tóxicas, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué finalmente uno dice? Pero si esta chiquilla fue víctima de abuso, pasó por una violencia intrafamiliar, ¿cómo se mete con un chiquillo así de estas mismas características? Es porque pareciera ser que su sistema ahí de defensa está súper, súper bajo finalmente. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer probablemente en esta primera fase es obviamente trabajar fuerte con los recuerdos traumáticos y las emociones intensas. ¿Ya? Entonces aquí la terapia cognitivo-conductual tiene estrategias súper concretas, muy concretas honestamente. ¿Ya? Lo cual ayuda a nuestra paciente a bajar la angustia. Después tenemos que sí o sí viene la fase del recuerdo del duelo y aquí donde definitivamente nosotros tenemos que traspasar el- la situación compleja, ¿ya? O el trauma complejo. Y esta es una fase que de pronto nos podemos quedar varias sesiones, ¿ya? De hecho, hay técnicas que son bien interesantes ahí. Yo les voy a mostrar un poco las que yo hago, pero hay otras que vale la pena mirarlas un poquito. Si usted quiere ahondar un poquito más, también lo puede hacer. Pero hay técnicas, por ejemplo, de reprocesamiento cognitivo que son bien interesantes. En estricto rigor trabajan harto con este concepto que nosotros manejamos los cognitivos conductuales, que es la habituación. O sea, mientras más me acerco al estímulo temido, en estricto rigor súper simple, mientras más me acerco al estímulo temido, menos temor le tengo. ¿Ya? Y finalmente viene la fase de reconexión y reintegración. ¿Ya? Aquí obviamente pasamos, ya traspasamos el trauma, la paciente recuperó el control, por ejemplo, se siente mucho mejor, si vienen esas imágenes mentales perturbadoras, ya las puede controlar, ¿cachai? Entonces, es súper, súper bacán finalmente, disculpen el bacán, pero es verdad, es súper bacán cómo la paciente va avanzando, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estricto rigor, eh, claramente a mi juicio esto acontece porque la paciente o el paciente finalmente se van empoderando de herramientas y se van empoderando de técnica. ¿Ya? Por lo tanto, ya hacia el final de la terapia comenzamos ya con procesos más complejos. ¿Ya? Entonces el trauma, ¿qué es lo que es en términos simples? Es una lesión o un daño grave, ya sea físico o psicológico, causado por un evento o situación intensa y a menudo inesperado. ¿Ya? Tenemos trauma desde el punto de vista físico, no lo vamos a ver, obviamente es una lesión corporal, pero tenemos también el trauma psicológico. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es el trauma psicológico? Es una respuesta emocional y psicológica a eventos que son extremadamente estresantes y perturbadores para el individuo. ¿Ya? Tales como el abuso, la violencia, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, desastres naturales o experiencias de guerra. Aquí, importante entender que trauma es cualquier situación en donde nuestra vida pudo haber estado en daño o pudo haber estado en riesgo. ¿Ya? Finalmente, si queremos dejar como una amplia definición, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los trastornos relacionados con el trauma y el estrés, ya obviamente que en el DSM-5 vamos a tener varios trastornos que pudieran asemejarse, ¿ya? Tenemos obviamente el estrés postraumático, el TEP, que es clásico, ¿verdad? Tenemos el trastorno de estrés agudo, que tiene los síntomas bastante parecidos al TEP, pero que obviamente ocurre inmediatamente después de la situación traumática. Ojo, nosotros hemos tenido pacientes es- con sintomatología traumática después de los 6 meses inclusive de la situación traumática, después de un año inclusive, ¿ya? Y tiene sentido, porque imagínense, no sé, pues si usted lo llama un ejemplo mucho más concreto, imagínense usted está en medio de una guerra, o sea, no le puede venir el estrés postraumático en medio de la guerra, está sobreviviendo, po, ¿ya? Es muy probable que lamentablemente todas esas personas que tuvieron que salir, por ejemplo, no sé, por de Ucrania, es muy probable que después de un tiempo vayan a aparecer estos síntomas de estrés postraumático, no inmediatamente, ¿ya? También tenemos los trastornos de adaptación, que obviamente, como usted sabe, son factores normales o son reacciones normales frente a una situación compleja, ¿ya? Pero que deberían desaparecer, obviamente, dentro de los 3 meses del inicio, ¿ya? El trastorno reactivo del apego, por ejemplo, que tiene patrones bastante similares, ojo, a lo que es el trauma, aparecen varias sintomatologías. El trastorno de relación social disinhibida, por ejemplo, también es un patrón, obviamente, de comportamiento en donde vemos que
existe una conducta de parte del niño bien compleja. Obviamente, este trastorno, por ejemplo, surge muchas veces en ambientes donde hay poco cuidado, y el trastorno de regularización disruptiva del estado de ánimo, donde claramente nos se caracteriza mucho la irritabilidad de nuestro paciente. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en estricto rigor, todos estos trastornos se parecen mucho y por lo tanto hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Ahora bien, cuando hablamos de trauma complejo, yo creo que vamos un pasito más allá. ¿Ya? De hecho, hasta el día de hoy, como les pongo acá, hay un debate claramente si es que se debe o no incluir el trauma complejo dentro del DSM. ¿Ya? Probablemente debería ser, sí, porque tiene sus propias características, tiene su propia sintomatología. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer el diagnóstico diferencial, claramente se podría hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva el trauma complejo es o ha sido reconocido, por ejemplo, particularmente en la población infantil y adolescente. ¿Ya? Ahora bien, ojo, y esto es muy importante, ojo, de hecho no es raro que nosotros podamos atender o nos lleguen adultos con trauma complejo no tratado. ¿Ya? Yo me acuerdo una vez una paciente que llegó a terapia de pareja. De hecho, el marido la lleva a terapia de pareja conmigo, porque ya el marido ya no sabía qué más hacer finalmente. Y claro, la chica estaba de verdad con muchos síntomas de estrés postraumático, con muchas disociaciones, por ejemplo. Y era porque, claro, cuando chica había sido violentada sexualmente de manera sistemática por parte de su padre, ¿ya? Y resulta que después de pero muchos años, ¿ya? em, el papá llegó a vivir con ella. ¿Ya? Era la única persona en el mundo que tenía este caballero, era esta niña a la cual él había abusado de manera sistemática desde chiquitita hasta como los 14 y 15 años. ¿Ya? Entonces no es raro, ojo, ver adultos que también estén aún vivenciando, por ejemplo, los efectos del trauma complejo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que entender un poco de que existe una forma, como les puse aquí, crónica de trauma, perpetrada, disculpen, en niños principalmente por sus cuidadores. ¿Ya? O sea, imagínense este tema, o sea, en estricto rigor no debe haber nada más traumático, chiquillos, de que se supone que la persona que te quiere, que te ama, que te respeta, no lo haga. ¿Ya? Entonces, en razón de eso, obviamente, y viendo los múltiples efectos que tiene esto sobre la psique del sujeto, que se ha planteado la posibilidad de incluir o el trauma del desarrollo o el trauma complejo. ¿Ya? Así un poco lo han titulado. ¿Ya? Ahora bien, es importante entender que cuando nosotros estamos hablando, en la actualidad, nosotros, en estricto rigor, eh, si nosotros quisiéramos ceñirnos solamente a los manuales de clasificación de estadísticas de psiquiatría, por ejemplo, o de psicopatología, claro, efectivamente no podríamos diagnosticar trauma complejo. ¿Ya? Sí tendríamos que, obviamente, diagnosticar estrés postraumático. ¿Ya? Ahora bien, ojo, no quita eso que a lo mejor nosotros podamos conversar con el médico tratante y obviamente dar nuestra observación. ¿Ya? Pero en estricto rigor, el trauma complejo como tal no está dentro de los manuales del DSM-5 ni el CI-11. ¿Ya? Entonces, sin embargo, hay obviamente diferencias súper importantes. ¿Ya? Yo puse aquí trauma normal, entre comillas, pero no existe ningún trauma normal, por si acaso, ¿ya? Em, pero bueno, cuando hablamos de trauma complejo, se refiere a una exposición obviamente sistemática, ¿ya? Eso es lo que nos tiene que llamar la atención, ¿ya? En algunos casos, nosotros podemos, tal como les decía anteriormente, identificar a adultos que han pasado por un trauma complejo no tratado, por si acaso, ¿ya? De hecho, hay algunas escalas ahí que las vemos en el curso, en donde se pudieran aplicar a los adultos para identificar si es que efectivamente fueron sujetos de trauma complejo. ¿Ya? También, ojo, el abuso físico, sexual, emocional prolongado, ojo, no solamente como la consecución de la violencia, sino que también el abandono, la negligencia, por ejemplo, son también situaciones que pueden llevar al trauma complejo. ¿Ya? Lo fundamental es que este es
una situación prolongada y repetitiva, obviamente que va a generar de verdad estragos en el nivel, en el desarrollo psicosocial del niño o del adolescente, ¿ya? Y va a tener síntomas bastante parecidos al estrés postraumático, ¿ya? Pero también va a incluir otros que claramente nosotros lo hemos visto, por ejemplo, como problemas en la regulación emocional, por ejemplo, problemas en las interacciones con otros, ya, desregulación del afecto y la disociación. ¿Ya? Que en estricto rigor en el estrés postraumático no se ve. ¿Ya? Y el tratamiento obviamente aparece como dentro de las terapias mejor evaluadas en la terapia cognitivo-conductual, centrada en el trauma, así se llama, y la recuperación, claro, efectivamente pareciera tener buenos rendimientos, ojo, este tipo de terapia, pareciera ser que en el trauma normal o en el estrés postraumático la recuperación es más, mucho más consolidada que el trauma complejo, dado obviamente que tenemos que trabajar ciertos aspectos importantes. ¿Ya? Entonces yo les dejo acá una diferenciación para que ustedes puedan hacer el diagnóstico diferencial con todos los trastornos que se parecen un poquito al trauma complejo, en donde dejo claro, por ejemplo, que aquí que efectivamente la exposición prolongada, obviamente finalmente esta exposición prolongada de eventos traumáticos durante la infancia van a generar obviamente una grave alteración emocional, ¿ya? Y lo importante que es que van a haber una exposición repetida, ¿ya? Y las terapias, ojo, son de largo aliento. ¿Ya? Si bien la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma es una de las terapias más cortitas, eh, yo creo que de alguna otra forma igual se sale del promedio habitual que nosotros realizamos como TCC. ¿Ya? Entonces los profesionales claramente tenemos que saber de trauma, po, ¿ya? Claramente tenemos que saber de trauma complejo porque de pronto la identificación de estas situaciones la puede hacer cualquier profesional de la salud. ¿Ya? O sea, una enfermera, por ejemplo, un trabajador social, psicólogo, un profesor, por ejemplo, claramente pudiera ver los efectos que genera el trauma complejo en nuestros niños y niñas. ¿Ya? Em, y lo más grave de esto es que la sintomatología es muy profunda y de verdad es muy duradera. ¿Ya? Por lo tanto, esto no se va a pasar solo, por si acaso. ¿Ya? Por lo tanto, se requiere sí o sí de tratamiento. ¿Ya? Y por tanto, obviamente, tener enfoques terapéuticos que de verdad estén centrados en la recuperación y estén centrados en mejorar la presentación de los síntomas, yo creo que es una muy buena estrategia. ¿Ya? Tal como les decía, ya con el solo hecho de ayudar, por ejemplo, a nuestros pacientes a controlar la ansiedad que generan la presentación de estas imágenes mentales complejas, ya estamos haciendo mucho, ya estamos ayudando mucho a nuestros pacientes. ¿Ya? Yo les dejo aquí unas razones comunes por las cuales una persona pueda llegar a consulta por trauma. ¿Ya? Evidentemente, niños, adolescentes y mujeres son obviamente las poblaciones de mayor riesgo. ¿Ya? Miren los adolescentes, cuántas situaciones finalmente están expuestos. ¿Ya? Em, por lo tanto, hay que entender un poco de que esto no es algo aislado. ¿Ya? Em, en este último tiempo ha habido una explosión finalmente de cursos, de diplomados, de cosas así, de trauma complejo, pero que, claro que efectivamente son muy necesarios, por cierto. ¿Ya? Porque claramente el trauma complejo no es algo que alguien haya inventado en sí, sino que el trauma complejo nosotros lo vivenciamos con nuestros pacientes. O sea, de hecho, no sé, me acuerdo de un paciente, solamente un ejemplo, ¿no? Un paciente con trastorno bipolar, muy difícil este caso que tenía. Y el revisar, por ejemplo, sus situaciones como de infancia, de adolescencia, chuta, de verdad que claramente este chiquillo había tenido un trauma complejo, había tenido situaciones de abuso físico, verbal, de parte del padre, por ejemplo, unas cosas atroces, de verdad que... entonces uno dice, no, pues esto tiene que haber generado algo en él. Y ahí obviamente está mi discusión, oye, pucha, ¿el trauma complejo hizo el trastorno bipolar o, o finalmente estos síntomas son aislados? No lo sé. ¿Ya? Ahora bien, lo que sí sé es que era un chico muy joven, tremendamente dañado y que la terapia le hizo demasiado bien.
¿ya? Entonces, creo que el trauma complejo finalmente, así lo defino yo, el trauma complejo se refiere a la exposición prolongada y repetitiva a eventos traumáticos, a menudo en situaciones de abuso, negligencia o violencia crónica, ¿ya? Esta exposición continua, disculpen, provoca una crisis psicológica profunda. Ya, ojo, es muy importante, ¿ya? Llevando a un colapso en la capacidad de la psiquis para procesar y manejar esta experiencia. ¿Ya? Como resultado se manifiestan síntomas psicológicos y psiquiátricos multifacéticos y desafiantes. O sea, es verdad, o sea, cuando nosotros vemos un trauma complejo, hay demasiados síntomas, entonces uno como terapeuta se pierde, honestamente. ¿Ya? Estos síntomas van más allá de la reexperimentación, por ejemplo, de los eventos traumáticos, afectan profundamente la regulación emocional, el procesamiento cognitivo y los patrones de comportamiento de la persona. Y por eso la TCC pareciera ser una muy buena respuesta como para poder traspasar el trauma complejo, dado que estas situaciones traumáticas evidentemente van a afectar la regulación emocional, el procesamiento cognitivo de la información. ¿Ya? Por lo tanto, eso afectando evidentemente al comportamiento de la persona. ¿Ya? El trauma complejo puede tener efectos duraderos, y eso es importante que lo entendamos así, y que requiere de un enfoque terapéutico especializado para su manejo y su recuperación. ¿Ya? Por lo tanto, a mi juicio, nosotros como terapeutas tenemos que adoptar una forma de abordar finalmente a nuestros pacientes. Y la terapia cognitivo-conductual, a mi juicio, es probablemente una muy buena estrategia. ¿Ya? Nosotros sabemos, y esto es súper simple, no voy a ahondar más en esto, nosotros sabemos que efectivamente los seres humanos es evidente que tenemos esta triada, ¿verdad? Tenemos por un lado pensamientos, emociones, comportamiento, todo eso obviamente influenciados por el entorno, ¿verdad? Entonces, de alguna otra forma, lo que hace la terapia cognitivo-conductual es un poquito trabajar sobre los pensamientos, trabajar sobre el procesamiento de la información, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, cuando nosotros modificamos estos pensamientos, evidentemente que vamos a modificar todo el resto. ¿Ya? Eso en términos muy simples lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Por lo tanto, nosotros trabajamos básicamente con esta triada, como les decía, con el aspecto cognitivo, con el aspecto emocional y el aspecto conductual, ¿verdad? De las situaciones que obviamente nosotros tenemos con nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, esto es, aunque sea muy básico, ¿ya? Es muy bueno para nuestro paciente, ¿ya? Porque en estricto rigor lo que hacemos con nuestro paciente es que empieza a identificar, por ejemplo, cuándo vienen esos trazos de información a su cabeza, cuándo vienen en definitiva esas imágenes mentales perturbadoras que generan esas cogniciones, y de qué forma me comienzo a comportar en razón de eso, ¿ya? En estricto rigor, lo que hacemos es que el paciente empiece a entender un poquito lo que está teniendo, ¿ya? Porque aquí hay una frase que yo siempre digo, ojo, porque nadie puede luchar contra aquello que no conoce, ¿ya? O sea, yo no puedo luchar contra aquello que no sé lo que tengo, ¿ya? Por tanto, aquí en la terapia cognitivo-conductual se transforma en un elemento central el diagnóstico, ¿ya? Se transforma en un elemento central es comunicarle al paciente lo que tiene, no con el fin de que él mismo se am, se me fue el concepto, pero ¿cómo se llama esta cosa? Se me fue la palabra, sesgue, no, se me fue. ¿Ya? En definitiva, no es con la idea de que el paciente se sienta mal con el diagnóstico, no, al revés, para que el paciente se pueda, obviamente, empoderar, po, ¿ya? Claramente, eso es lo que queremos hacer, que este paciente empiece a conocer lo que tiene, que en definitiva este paciente logre identificar, obviamente, la sintomatología de lo que tiene, para que obviamente pueda hacer frente a todo lo que está experimentando en estos momentos. ¿Ya? Entonces, uno de los elementos centrales, independiente que usted sea cognitivo-conductual, humanista, sistémico, lo que usted quiera, es obviamente la alianza, pues es obviamente el apego, ¿ya? Porque de verdad muchas veces nuestros pacientes o nuestros pacientes que han tenido esto, de verdad que ignoran las amenazas del entorno, y uno va viendo cómo se van metiendo en distintas relaciones bien, bien complejas, po, ¿ya? Entonces, no tenemos independiente que a nosotros los cognitivos conductuales nos dice que somos muy, muy directivos, no tenemos que caer en esa posición, o sea, nosotros tenemos que tener una visión un poquito más profunda, finalmente, en donde nosotros podamos lograr identificar
cómo estos patrones se van repitiendo durante la vida de la paciente o del paciente. ¿Ya? Entonces no tenemos que ser simplistas, pues no tenemos que simplemente decir, no, esta chiquilla o este chiquillo tiene un mal apego y por eso finalmente, pucha, todo tiene estas relaciones tóxicas. No es tan lineal la cosa. ¿Ya? En estricto rigor, nosotros vamos a ir viendo ciertos patrones, por ejemplo, a lo largo del tiempo, y esos patrones tenemos que ir un poquito colocándolos en el tapete, po, ¿ya? No tenemos que dejarlos abajo de la alfombra porque la idea es que él o la paciente pueda entender cómo finalmente estas situaciones traumáticas sucesivas han hecho que lamentablemente se vincule con personas de una forma que probablemente le trae problemas, y evidentemente eso hace que a veces las relaciones un poquito tampoco funcionen, ¿ya? Entonces es importante entender que muchas veces las víctimas pueden subestimar, por ejemplo, el trauma o lo ignoran, ¿ya? Por si acaso. O sea, pueden decir, no, si ya me pasó, no, si mira, yo lo puedo manejar, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que ayudar a las pacientes o a los pacientes es que podamos desensibilizarlos finalmente frente a la presentación de los síntomas, ¿ya? Y que también, obviamente, manejar profundamente esa dependencia emocional de pronto eh, que tienen las personas que son lamentables víctimas finalmente de un abuso o de una violencia de manera sistemática, ¿ya? A veces, ojo, y aquí un tema fundamental, o sea, uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nuestro paciente esté en un lugar ya seguro, pues, ya, o sea, obviamente si está aún con el agresor, con el victimario, es medio difícil avanzar en la terapia, por lo tanto, ahí claramente nosotros tenemos que tomar todas las precauciones, ¿ya? De hecho, la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma tiene tiene una dificultad, a mi juicio, la cual el terapeuta tiene que resolver, ¿ya? Y es que si es que en la terapia incluimos o no al agresor o a la agresora, ¿ya? Es compleja esa pregunta porque finalmente hay algunos estudios que yo he visto que sí han incluido al agresor, ojo, pero el agresor en definitiva ya hizo tratamiento, obviamente que es una persona que claramente no va a volver a amenazar ni a abusar de esta niña o niño, ¿ya? Pero sí la terapia cognitivo-conductual establece la posibilidad de que nosotros trabajemos también con la persona que ha dañado a este paciente. Ahora bien, yo creo que ahí tenemos que tomar todos los recuerdos posibles siempre con nuestro paciente, ¿ya? Entonces, hay que pensarlo muy bien, creo yo, si es que vamos a incorporar o no a esta persona al tratamiento, ¿ya? Entonces, obviamente que es muy importante, siempre como les pongo acá, un principio genérico del tratamiento del trauma es que si es necesario, la primera prioridad es proporcionar intervención en crisis, ¿ya? Y en ese caso hay varias estrategias muy interesantes, de verdad, que pueden ayudar a nuestro paciente a recuperar un poquito el control. Muchas técnicas de relajación, respiración, por ejemplo. La terapia cognitivo-conductual es especialmente interesante en estrategias de ensamblaje para que los pacientes no se disocien, en estrategias de enraizamiento, especialmente para que el paciente no se disocie. Entonces, efectivamente tiene estrategias muy interesantes la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Pero independiente de todo, la alianza terapéutica es importante, ¿ya? Yo al principio, cuando partí siendo psicólogo, siempre digo esto, pucha, partí siendo psicólogo manual, pues entonces me llegaba alguien con una patología X, yo inmediatamente aplicaba técnica, ¿ya? Craso error, o sea, algunos pacientes sí enganchaban rápidamente, pero en temas complejos como este, claramente la alianza terapéutica tiene una muy, muy importante preponderancia en que el tratamiento pueda ser efectivo o no, ¿ya? Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que preocuparnos mucho de la alianza terapéutica, tenemos que preocuparnos obviamente mucho de la relación que nosotros podemos establecer entre nosotros y el paciente, ¿ya? Por lo tanto,
algunas cosas que tenemos que tener, la creación de un ambiente seguro, obviamente, ya, obviamente la reparación de las relaciones dañadas, por ejemplo, la validación y la aceptación, ojo, muchas veces del dolor o de las situaciones difíciles que han experimentado estos pacientes, tratar de ayudar al paciente a que pueda tener esta autonomía, ¿ya? Y ojo, hay que manejar mucho el tema de la transferencia y la contratransferencia, ¿ya? Porque claramente estamos con una persona muy dañada, em, por lo tanto tenemos que ser muy, muy cuidadosos en nuestras interacciones con él o con ella, ¿ya? De hecho, tal como les decía, una de las recomendaciones principal que siempre se da es que sea el paciente finalmente el que vaya dando las pautas de qué cosas quiere finalmente él o ella abordar en las sesiones, ¿ya? Por lo mismo, entonces, la idea es que tenemos que ayudar al paciente a restaurar su sentido de control y, y empoderamiento. Durante las evaluaciones, obviamente que es importante em, que el paciente pueda ir como procesando la situación histórica que ha experimentado, ¿ya? Siempre creo yo que el terapeuta, disculpen, el paciente, es importante que esté un paso adelante del terapeuta, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como terapeuta tenemos que ayudarlo a que él o ella empiece por donde él o ella quiera, ¿ya? No hay respuestas correctas, ¿ya? Independiente que si usted conoce la historia, deje al paciente que elabore solito o solita la situación, ¿ya? Si los pacientes de verdad no están listos para discutir el evento traumático, no los fuerce, ¿ya? No es bueno eso va a ir en contra de la relación terapéutica. Y esto es importante, pudiera pasar que pasen algunas sesiones sin que evidentemente nosotros podamos como tener en cuenta, o más bien dicho, más que tener en cuenta, tener más clara la sintomatología del paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces el paciente no necesariamente va a mencionar el trauma, sobre todo, no sé si ustedes trabajan con niños, yo trabajo con adolescentes y adultos, pero al menos los adolescentes muchas veces no te lanzan finalmente las situaciones que han experimentado. Luego de que tú ya has tenido como una muy buena relación terapéutica, ahí es cuando ya el paciente de verdad empieza a confiar en ti y efectivamente empieza a soltar un poquito, ¿ya? Por lo tanto, uno de los elementos centrales, chiquillos, es que nosotros tenemos que validar la experiencia de la víctima, ¿ya? Nosotros, y esto es importante, nosotros no somos jueces, nosotros no estamos ahí para decir si es que está en lo correcto o lo incorrecto, ¿ya? Sino que estamos nosotros para validar su situación, para acoger a la persona, ¿ya? Y obviamente que esta persona ya sentirse acogida, respaldada, ya es un avance tremendo, créanme, ¿ya? Por lo tanto, es importante de alguna otra forma que nosotros tengamos una comunicación muy directa con nuestros pacientes, entendiendo que claramente cuando una persona está experimentando una situación traumática recién, o bien es una persona que ha experimentado trauma durante largo tiempo, va a requerir de un otro que obviamente en el cual pueda confiar. ¿Ya? Por lo tanto, además de la validación, creo yo, tenemos que validar y empoderar también em, las fortalezas que tenga el paciente, ¿ya? Por ejemplo, como les pongo acá, podemos elogiar algunas cosas buenas que tiene el paciente, ¿ya? Un poquito para ir reforzando su confianza, ¿ya? O sea, por ejemplo, agradecerle, por ejemplo, que tenga esa apertura de poder contarte cosas, por ejemplo, de alguna otra forma. em, Agradecer su fortaleza, por ejemplo, frente a estas situaciones traumáticas, entre otros casos. En definitiva, nosotros tenemos que ser claramente un puente para que este paciente evidentemente em, pueda un poco reprocesar finalmente la situación traumática. ¿Ya? Entonces nosotros, una advertencia importante que les pongo acá para tener en cuenta sobre la validación es que el clínico debe validar las experiencias del paciente, ¿ya? Y no la verdad factual de lo que se describe, ¿ya? En estricto rigor, nosotros no somos los jueces, ¿ya? Nosotros, en definitiva, no estamos para poder referir si esta situación es es en definitiva más o menos compleja, ¿ya? Nosotros estamos ahí para apoyar a la víctima, ¿ya? Entonces hay varias técnicas importantes y aquí vamos a entrar ya en lo que es la TCC, ¿ya? Para validar obviamente la experiencia traumática de un paciente, me parece que la comunicación efectiva es súper importante, el parafrasear, el acoger,
el recuperar frases como lamento la situación, de verdad, lamento escuchar esto, por ejemplo, ayuda a que el paciente finalmente logre identificar de que tú estás conectando con la historia de él. ¿Ya? También no tenga miedo, y esto a veces yo me he encontrado con terapeutas más jóvenes, ansiosos, ¿ya? No hay psicólogo que no sea ansioso, pero terapeutas ansiosos de repente que les tienen miedo a los silencios. Los silencios hay que respetarlos nomás, no se siente incómodo, ¿ya? Si se siente incómodo con los silencios, tiene que trabajar eso, po, porque no puede ser que usted trate de completar la sesión con cualquier cosa porque usted tiene miedo al silencio, no, porque hay que esperar los silencios de repente. Son súper buenos los silencios. ¿Ya? Por lo tanto, ahí usted tiene que tratar de usted como terapeuta, no descompensarse, pues, ¿ya? Y establecer obviamente los límites igual que cualquier otro tipo de terapia, ¿ya? Por lo tanto, la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, por ejemplo, Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy, que es un poco lo que vamos a ver, nos va a dar varias cosas interesantes, ¿ya? Primero, de alguna otra forma es un tipo de tratamiento, que esto es relevante, que incorpora finalmente a padres e hijos en el reprocesamiento del trauma. ¿Ya? De hecho, hay sesiones específicas solamente con el niño o solamente con los familiares. Eso ahí lo vamos a discutir en el curso. Sin embargo, em, algunos terapeutas, por ejemplo, yo no hago eso por si acaso, pero algunos terapeutas hacen las sesiones de trauma complejo un poquito más largas. ¿Ya? Yo no, al menos yo no lo hago así. ¿Ya? Generalmente mis sesiones duran 60 minutos, por ejemplo, y si tengo que trabajar específicamente con los cuidadores o con los padres de la paciente o del paciente, efectivamente lo hago en sesiones aparte. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer finalmente, desde este punto de vista, es que ahí les dejo un videito para que ustedes los puedan ver, porque me dijeron que solamente tenía que demorarme una hora, así que estoy medio atrasado. Entonces hay que entender que el trauma complejo de verdad parte con el tratamiento del estrés postraumático asociado a personas víctimas de abuso sexual. ¿Ya? Entonces se empezó a identificar que existían una serie de síntomas, ¿ya? En donde efectivamente estaban, por ejemplo, los depresivos, los problemas de conducta, los niños y niñas, por ejemplo, la agresión, conductas sexuales inapropiadas, por ejemplo, pensamientos y sentimientos inútiles con respecto al abuso, que hacían finalmente de que el paciente obviamente perpetuara esta sintomatología durante el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la TCCT, la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, partió de esa forma. ¿Ya? De hecho, ahora en la actualidad, la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma se utiliza en diversos trastornos. ¿Ya? Pero partió siendo una terapia centrada netamente en el abuso sexual. ¿Ya? Se han diseñado, aquí hay un programa específico, muy específico, ojo, que tienen sesiones entre 12 a 16 sesiones, ¿ya? Ojo con esto, porque aquí hay un tema fundamental a mi juicio. La terapia cognitiva conductual centrada en el trauma ha tenido muy buenos resultados de manera individual, pero ojo, también en términos de un tratamiento grupal. ¿Ya? O sea, también hay terapia cognitiva conductual centrada en el trauma de manera grupal. ¿Ya? De hecho, en Estados Unidos hay varios artículos publicados con estos chicos de pronto en colegios de tiroteos, en donde han habido tiroteos, por ejemplo, donde ha habido más de una situación traumática de esa índole, y está teniendo unos efectos, unos resultados muy interesantes. ¿Ya? Por ejemplo, ya se está hablando de terapia, obviamente cognitiva conductual centrada en el trauma individual, en adultos, por ejemplo, en pareja, ¿ya? Pero partió siendo una terapia centrada en niño y niña, ¿ya? También, ojo, aborda este modelo el trabajo con los padres y cuidadores no infractores y en algunos casos infractores, pero eso obviamente hay que tenerlo mucho en cuenta de qué decisión es la mejor para nuestro paciente, por si acaso, ¿ya? Y las sesiones muchas veces estipulan la misma cantidad de tiempo para niños y adolescentes y el cuidador principal. ¿Ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque en estricto rigor, em, el niño o el adolescente con trauma complejo no es solamente la víctima del trauma complejo. ¿Ya? Muchas veces los padres, por ejemplo,
también pueden tener situaciones, obviamente, de estrés postraumático, también pueden tener situaciones de angustia, depresión, por lo tanto, este tipo de estrategia pareciera ser un elemento central, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna otra forma hace sesiones en conjuntos, ¿ya? Y esas sesiones en conjunto se pasan, en definitiva, los mismos contenidos, se pasan efectivamente las mismas formas, a veces uno va explicando o tiene sesiones como de habilidades parentales, por ejemplo, positivas, que ayudan obviamente al paciente a reprocesar mejor la información, ¿ya? Por lo tanto, hay varias cosas claves. Primero, en la TCCT va a estar esta psicoeducación. Nosotros podemos dar algunas fichas, cosas para que los pacientes puedan leer, y no solamente los pacientes, sino que también la familia. También vamos a ayudar al paciente a tener ciertas estrategias que son muy clásicas de la terapia cognitivo-conductual, como técnicas de relajación, ¿ya? Identificación de sentimientos, afrontamiento cognitivo. Y ahí hay un paso muy duro a veces, ojo, pero quiero que lo entiendan que esto no es en las primeras sesiones, que vamos a tener situaciones de exposición gradual. ¿Ya? Em, en algunos casos se han hecho en vivo, yo nunca he hecho ninguna exposición en vivo, sí lo hago desde un punto de vista de imaginario, ¿ya? Y el procesamiento cognitivo, ¿ya? Y aquí vamos a hacer algunas técnicas muy específicas del procesamiento cognitivo de los pensamientos relacionados con el trauma, ¿ya? Y muchas veces la participación del cuidador en estas situaciones traumáticas, ¿ya? Entonces es importante, no sé, me acuerdo de una paciente, así solamente para graficar este ejemplo, una paciente adulta deprimida, pero muy, muy deprimida, em, con una serie de eventos traumáticos en la infancia, en la adolescencia, ¿ya? Y ella en su cabeza tenía varias como sucesos, ya no completos, ¿ya? En donde sí, efectivamente ella recordaba ciertas situaciones complejas, pero no del todo, ¿ya? Entonces un poco lo que hice ahí con ella fue que, oye, pucha, necesitamos que le preguntes a tu madre qué pasó en esa situación, ¿ya? Y esa situación de atravesar ese fantasma de verdad que ayudó profundamente a esta paciente a poder elaborar mejor, obviamente, lo que le había pasado en esos momentos, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, la psicoeducación es muy importante en el trauma, ¿ya? Porque primero ayuda a entender el trauma y los efectos, ¿ya? En definitiva, uno ayuda a que los pacientes se den cuenta que esto es esperable, es algo que cuando está este trauma, efectivamente van a venir estas conductas de evitación, efectivamente van a venir estos pensamientos intrusivos, por lo tanto lo que le está pasando no es loco, ¿ya? De hecho, hay varias pacientes, por ejemplo, que han experimentado esto y cuando uno les dice, mira, tú tienes esto, efectivamente todo le hace mucho sentido, porque en estricto rigor los pacientes siempre están pensando que siempre están dañados y que claramente están con problemas, no sé, o están locos, todo lo demás, pero cuando uno en definitiva les da cuenta cuáles son las reacciones normativas del trauma y también cuáles son las reacciones normativas del trauma complejo, los pacientes empiezan a entender y ahí se empieza a ajustar ciertas cosas, ¿ya? Obviamente la psicoeducación nos ayuda a que el paciente pueda identificar ciertos patrones de pensamiento que nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, y lo hacemos obviamente en el trauma con la vieja y querida reestructuración cognitiva, ¿ya? Construimos un vocabulario común entre padres, por ejemplo, el niño y niña, ¿ya? Hay obviamente una enseñanza de varias estrategias de afrontamiento muy buenas, ojo, para ayudar a regular las emociones, ¿ya? Obviamente que nos ayuda a la autocomprensión y nos prepara para la terapia, ¿ya? Obviamente que no hay nada mejor que nuestro paciente sepa lo que vamos a hacer con él o con ella, ¿ya? Porque eso claramente te da un respaldo a ti y la terapia cognitivo-conductual es eso finalmente, porque es un conjunto de herramientas, finalmente un conjunto de técnicas que ayudan a nuestro paciente a sobrepasar el problema, ¿ya? Por ejemplo, podemos darle folletos de reacciones comunes, folletos, por ejemplo, de entendimiento del trauma, folletos como de situaciones típicamente evitadas para que el paciente o la paciente, por ejemplo, no se sienta mal porque está evitando ciertas cosas. La evitación claramente es una respuesta muy adaptativa inicial. Sí, a largo plazo es mala, obviamente sí, pero al principio es obvio y está bien que sea así, por si acaso. Pero la gente de pronto se empieza a estigmatizar mucho más allá de lo que realmente son, ¿ya? Después,
siempre hay que hacer una evaluación, siempre. La terapia cognitivo-conductual, si usted quiere ser terapeuta cognitivo-conductual, siempre tiene que incorporar una evaluación, siempre. ¿Ya? Y para eso hay muchas escalas, ¿ya? Hay muchas escalas que las vamos a revisar en clase, ahora por tiempo obviamente que... em, pero lo importante es hacer siempre un diagnóstico al inicio, que obviamente ese diagnóstico sirva finalmente para ver el punto de partida nuestra en el tratamiento y después obviamente al final de las sesiones, después de la sesión 15 16 poder de nuevo aplicar esa estrategia. ¿Ya? Hay una serie de habilidades de enfrentamiento que nosotros enseñamos al paciente, ¿ya? Las primeras técnicas de relajación, yo en estos momentos estoy trabajando harto con mindfulness, ¿ya? En algún momento trabajé harto con Jacobson, ya al principio de mi carrera trabajé mucho con Jacobson, así como mucho, 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 pero mucho, ¿ya? Pero después sentía que era muy larga, ¿ya? Entonces el mindfulness me da la sensación que me ha ayudado harto. Hay otras más cortitas que también las vamos a ver por ahí, pero que también son altamente efectivas, ¿ya? También podemos trabajar con varios registros, así trabaja mucho la TCC, con muchos registros de reconocimiento emocional, diario emocionales, por ejemplo. Uno genera, por ejemplo, muchos como estrategias finalmente de identificación de cognición, entre otras cosas. ¿Ya? Después viene el afrontamiento cognitivo, que es la reestructuración cognitiva. Aquí vamos cambiando, modificando pensamientos por otros. ¿Ya? Y después pudiéramos aplicar algunas técnicas complementarias. ¿Ya? Ahora bien, a mí al menos me ha resultado muy bien una vez que nosotros realizamos quizás estas estrategias más clásicas, cuando ya logramos que el paciente se logre estabilizar, cuando logremos que el paciente, por ejemplo, logre reestructurar ciertos pensamientos, trabajar harto con la aceptación. A mí me gusta harto la terapia aceptación-compromiso, que yo creo que es una muy buena estrategia y que ayuda finalmente de verdad a cerrar los casos de una forma muy, muy impecable. ¿Ya? Por lo tanto, probablemente la fase más compleja de todo este tratamiento va a ser esta exposición. ¿Ya? En donde nosotros podemos exponer al paciente a través de diversas técnicas. ¿Ya? Podemos exponerlos a través del el procesamiento cognitivo del trauma, por ejemplo, o podemos exponerlo a través de la desensibilización sistemática, por ejemplo. ¿Ya? En estricto rigor, la exposición imaginal o la exposición es una parte importante del tratamiento, es una parte importante del mejoramiento de nuestro paciente. ¿Ya? Mientras más me acerco a la situación temida, menos miedo le tengo, por si acaso. Y eso es así, por si acaso. O sea, yo sé que puede ser duro, pero a través de exposición imaginal de verdad que no es tan complejo. ¿Ya? Ahora bien, ojo, siempre es muy, muy importante que nuestro paciente evidentemente pueda haber sido entrenado previamente. Por eso estas sesiones no son al inicio, siempre son como de la mitad para arriba del tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva tenemos que trabajar harto en la alianza terapéutica, tenemos que trabajar harto en darles habilidades de afrontamiento como relajación, respiración, ya técnicas de ensamblaje, como les dije anteriormente, para que nuestro paciente llegue con una serie de herramientas a esta fase más compleja. ¿Ya? También podemos hacer, obviamente, una confrontación, por ejemplo, de situaciones evitadas, podemos hacer una práctica gradual, por ejemplo. em, por lo tanto, la exposición es importante, ¿ya? Ahora bien, yo honestamente nunca he aplicado exposición en vivo en ninguna paciente y en ningún paciente con trauma complejo, ¿ya? Em, yo creo que no es necesario, ¿ya? Sin embargo, igual es importante, si alguno de ustedes quiere hacerlo, tiene que conocerlo, ¿ya? Entonces, las técnicas de exposición son súper importantes porque nos van a ayudar a este concepto de habituación, como les decía, o de sensibilización, que es un tema importante del tratamiento. ¿Bien? Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar, evidentemente, las situaciones traumáticas importantes. Tenemos que evaluar los síntomas y aplicar, obviamente, en las sesiones las técnicas y estrategias que nosotros, desde el punto de vista cognitivo, podemos hacer. ¿Ya? Hay una serie de medidas, ojo, que se utilizan para medir trauma, ¿ya? Trauma complejo, trauma, de hecho hay escalas netamente de estrés postraumático, otra escala de trauma complejo, hay escalas para, hay una que yo he aplicado harto que es una escala de trauma complejo en adultos, por ejemplo, para que el paciente pueda retrotraerse, por ejemplo, y nos ayude a identificar si es que efectivamente lo que él o ella tiene es trauma complejo. De hecho, hay unos indicadores súper interesantes ahí que nos ayudan como a evaluar profundamente. ¿Ya?
Y después la reestructuración cognitiva, po. Ya en la reestructuración cognitiva vamos a modificar pensamientos desadaptativos, negativos, por otros mucho más, como mucho más adecuados, ¿ya? Entonces es importante también trabajar con las creencias, ¿ya? En definitiva, este tipo de pacientes van a tener una serie de creencias súper mal adaptativas, ¿ya? Y aquí unimos, por ejemplo, las estrategias más básicas de Beck con las estrategias de Jung, ¿ya? Em, ¿Por qué? Porque finalmente Jung tiene esas como esos esquemas cognitivos, la terapia central en los esquemas, por si acaso, de Jung, tiene esquemas muy interesantes, muy profundos que nos ayudan finalmente a llegar de verdad a la profundidad del problema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se debería ver en estricto rigor? Ya así como muy acotado, ojo, de la sesión 1 a la 4, psicoeducación, habilidades parentales, relajación, expresión y regulación afectiva, afrontamiento cognitivo. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar un poquito algunas estrategias que también les voy a como ayudar a que ustedes puedan tomar la decisión de cuándo aplicar ciertas o cuál estrategia. Después de las sesiones 5 a 8, desarrollo del procesamiento de la narrativa traumática, ya el procesamiento cognitivo del trauma, ¿ya? Y la exposición en vivo, miren, está a mitad del tratamiento, ¿ya? Y las últimas sesiones, que en algunos casos se pueden hacer sesiones conjuntas con padre e hijo, ¿ya? Hay algunas sesiones de reprocesamiento cognitivo que se hacen en conjunto con los padres, por ejemplo, son sesiones que em, requieren obviamente un manejo importante del terapeuta, ya, pero que son muy profundas, honestamente, ¿ya? Porque a veces, lamentablemente, los pacientes, los padres de los pacientes, finalmente hay cosas que ellos no vivencian, por ejemplo. ¿Ya? Eso. Entonces, un poco así más o menos debería verse una sesión habitual a la mitad del tratamiento, ojo, no al principio, ¿ya? Entonces, siempre la terapia cognitivo-conductual va a trabajar con sí o sí, con tarea. Después vamos a tener 20 o 30 minutos de atención única y exclusivamente al niño adolescente, ¿ya? Obviamente aquí se trabaja mucho en la reducción de la angustia, se trabaja mucho reforzando las habilidades que finalmente nuestro paciente ha adquirido. Después se puede trabajar, obviamente, con los padres, por ejemplo, al final de las sesiones, ¿ya? De hecho, uno de los textos que les voy a dar para leer, por ejemplo, en el curso, estipula, por ejemplo, que las sesiones deberían ser de 1 hora y media. ¿Ya? Ahora bien, eh, sí, si queremos ser ultra mega ceñidos a lo que dice obviamente la teoría, ¿ya? No me parece mal. Sin embargo, también podemos hacerlo de otra forma, ¿ya? En estricto rigor, sesiones con los padres, exclusivamente con los padres, y sesiones exclusivamente con nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, así es más o menos. Este libro es muy bueno, el de Cogen. Psicoeducación, claramente, y habilidades parentales tenemos que trabajar, relajación, expresión y regulación afectiva, afrontamiento cognitivo, desarrollo y procesamiento de la narrativa traumática, ¿ya? Exposición gradual en vivo, sesión en conjunto en padre e hijo y la mejora de la seguridad y del desarrollo futuro. Entonces, todos estos puntos, queridos colegas, son en definitiva los que nosotros tenemos que ahondar en las sesiones, ¿ya? En estricto rigor, aquí les dejo más o menos cómo deberían ser. ¿Ya? Bien, pues eso es 9:15, no me paso ni un minuto ni un segundo más, porque si no después me retan. Quedo atento a preguntas, observaciones, ningún problema. Bueno, ahí tienen mi correo también, lo dejé al principio creo, sí. Después la diapo se la suben creo. Ahí está mi correo, jonathan@dipa.cl por si tienen alguna inquietud, observación, que si es que no se responde ahora, las podemos responder después. Eso. Tremendo, profesor. Mientras nacen preguntas, que ahí veo varias manos levantadas, voy a dejar compartida la información del curso al que conduce este seminario. Pam, pam, lo tengo aquí. Bien, voy con la primera pregunta de Jennifer Pérez. Vamos, Jennifer. ¿Aló, me escuchan? Súper. Hola, hola, sí, perfecto. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien. Profe,
consulta. Eh, Cuando los traumas de los padres este, pueden ser pasados para los hijos, ¿en qué sentido, profe? Soy profesora, ya tengo 20 años de experiencia. ¿Y qué pasa ahorita con esta nueva generación de padres? Estoy ahorita con un grupo de quinto y sexto grado, pero no solamente este año, lo he percibido como de 5 o 6 años para acá, cuando dice, profe, yo fui criada de una manera muy estricta, muy exigente, y yo ahorita quiero que mis hijos sean muy relajados, todo a su momento, todo a su tiempo. Y este grupo de niños que los conozco desde tercer grado, ahora están en séptimo, donde el nivel de exigencia a nivel pedagógico es un poco más elevado y los resultados académicos no son óptimos. Ellos dicen, ¿qué pasa? Que ahora ellos están saliendo mal, si es que él tiene que ser responsable. Entonces, tienen ese dilema cuando uno les dice desde un principio, yo entiendo y comprendo la situación de que antiguamente, pues, no solamente a ella, yo creo que nosotros fuimos criados de la misma manera, pero tiene que estar de la mano lo que es el nivel de responsabilidad y compromiso que tú tienes a nivel académico. Pero ahora esta generación de padres no quieren, porque no quieren que el niño le pase el trauma o que sientan lo que ellos sintieron. Y los resultados ahorita que se están viendo son niños o adolescentes que tienen menos compromiso, menos responsabilidades, pero no por decisión propia, sino porque los padres decidieron desde muy pequeños este, que ellos no tuvieran ese trauma que ellos pasaron. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como profesores, ¿sí? Para que esta nueva generación de padres cambien ese chip. Sí, o sea, yo divido tu pregunta en dos por si acaso, porque tú me hiciste una pregunta si es que los traumas se pudieran como pasar de generación en generación, ¿ya? La respuesta a eso es que efectivamente sí, pues se puede, ¿ya? Porque en estricto rigor hay algunos mecanismos, por ejemplo, genéticos, por ejemplo, alguna investigación en epigenética también, dinámicas familiares, de pronto en la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos que claramente pudieran afectar en la transmisión de situaciones traumáticas de una generación a otra generación, ¿ya? Sin embargo, tu pregunta después se va hacia otro lado. En definitiva, es cómo podemos hacer a nuestros padres un poquito que puedan dejar que sus hijos se hagan más cargo de su vida, ¿cachai? Un poquito porque em, yo he visto muchos padres, y me incluyo, ojo en eso, también voy a confesarlo, que a veces uno no le gustaría que nuestros hijos, pucha, sufrieran. Esa es la verdad. Sin embargo, lo primero que tenemos que informarle a nuestros padres, los que trabajamos con padres, es que lamentablemente nuestros hijos sí o sí van a sufrir. ¿Bien? Pucha, lamentablemente alguien los vaya a dañar. Lamento la cuestión que les estoy diciendo ahora, pero es cierto. O sea, a alguien les va a romper el corazón, a alguien los va a echar de un trabajo, a alguien los va a rechazar. Eso va a pasar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como padres y un poco la respuesta hacia ti como educadora es que nosotros tenemos que decir a los padres que la equivocación, por ejemplo, que los problemas son parte de la vida. ¿Cachai? Hay un libro muy bueno de Dan Siegel, yo te lo recomiendo, uno que se llama El cerebro, por aquí lo tengo, um, de Daniel Siegel. Me gusta mucho cuando lo tengo, no me acuerdo dónde lo dejé, pero aquí está, Disciplina sin lágrimas. Es muy buen libro. O sea, cualquier libro de Daniel Siegel te lo recomiendo, porque un poco lo que nos dice Daniel Siegel es que tenemos que hacer niños obviamente resilientes. Tenemos que dejarlos que se equivoquen, ¿cachai? Un poco yo he seguido esa misma línea con mi hija, de pronto yo les digo, yo sé que se van a equivocar, por ejemplo, cuando les digo, mira, no sé, pon la mesa o hace esto, yo sé que se les va a caer algo, pero no importa, tengo que ayudarlas a que de verdad se equivoquen y si el vaso se quiebra, no importa que se quiebre, pero es importante que ella trate de resolver los problemas. Entonces, yo creo que un poquito lo que tenemos que hacer con nuestros padres es sensibilizarlos de la importancia de que cada uno tenga o lleve su propio proceso, po. Que de nuevo insisto, ustedes no van a poder
hacer o no van a poder controlar el entorno de su hijo. Entonces, si ustedes finalmente les dan todo en almohada, como decimos en algodón, de verdad que le están haciendo un daño a su hijo, po, porque de verdad no va a saber cómo defenderse, no va a saber cómo enfrentar las situaciones complejas, ¿ya? Entonces yo creo que ahí probablemente la mejor forma de hacerlo es conversando con los papás, explicándole esta nueva visión, porque efectivamente a veces no se dan cuenta. Mira, te cuento un caso simplemente, mira, una cuestión súper cortita. Yo me acuerdo de una chica que tenía como paciente, esta chica, por ejemplo, em, lamentablemente fue abusada en una micro, en un bus, en una guagua, no sé cómo le dirán allá, pero en un bus acá en Chile. Y fue abusada por dos adolescentes. ¿Ya? Entonces, claro, los papás se pusieron muy aprensivos y dejaron de darle permiso a la niña para salir. ¿Ya? Entonces yo tuve que intervenir con los papás, les tuve que decir que lo que estaban haciendo estaba siendo tremendamente perjudicial, porque le estaban casi transmitiendo a esta niña, diciéndole, oye, mejor no cuentes nada, porque si cuentas, la única perjudicada vas a ser tú. Entonces, cuando entendieron eso los papás, se dieron cuenta que sí, pues la estaban restringiendo mucho más, la estaban cuidando mucho más, que está bien, yo lo entiendo porque soy papá, pero en estricto rigor le estaban dando una señal equívoca, po, de que estuvo mal, de alguna otra forma, haberles contado lo que les pasó. ¿Ya? Entonces, yo creo que conversando con los papás, sensibilizándolos, ayudándolos a entender de que la equivocación es parte del aprendizaje también. em, yo creo que por ahí puede ir la cosa. ¿Ya? Siempre y cuando el entorno sea algo, pucha, sano, pues si es muy complejo, claro, ahí hay que hacer otras cosas probablemente. Tremendo, profesor. Voy con Constanza. Hola, doctor. Buenas noches. Hola, hola. ¿Me escucho bien? ¿Sí? Sí, por supuesto, súper bien. Ya, genial. Bien, mire, yo soy psicóloga clínica. Estoy trabajando actualmente con una chica que está, bueno, fue víctima de abuso narcisista, ya Mm, un perfil narcisista bastante como de manual. Y fueron aproximadamente 7 años que estuvo en relación con esta persona y lamentablemente ellos tienen un hijo, ¿ya? Y en la chuta. actualidad Mm, todavía tiene contacto, digamos, de manera bastante infrecuente, pero sí, más que nada a través de mensajes, están en un proceso judicial de por medio. Y obviamente esta chica aún tiene mucha sintomatología activa de lo que mm, es el estrés postraumático, mm, ya que es más un trauma complejo, diría yo, mm. por cómo van Por sus síntomas. por lo sistemático. Mm, Claro, sí. Y bueno, me llamó la atención esto de lo que era la exposición gradual en vivo, porque finalmente le empezaba a dar de a poco herramientas de cómo empezar a abordar sin, digamos, disociarse, cómo poder abordar estos momentos en los cuales tiene que enfrentar a esta persona, mm, que es algo que todavía está ahí como dando vueltas. Entonces, no sé si esto sería como una forma también de aplicar esta técnica mm, y saber también si me puede dar alguna, no sé, alguna herramienta, algún consejo como para abordar también este caso. mm. Eso. Sí, yo creo que aquí varias cosas. O sea, eh, primero, primero es lo primero. Ella tiene que regularizar su situación con esta persona, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer primero. O sea, apoyar a esta chica, si tiene un hijo de por medio, a que todo eso quede debidamente como zanjado, ¿ya? Porque claro, tú me estás diciendo, no conozco el caso, pero un poquito me dijiste que era un narcisista clásico, entonces cuando me dices narcisista clásico inmediatamente se me viene en la cabeza de que este chiquillo sí o sí en algún momento va a querer recuperar el control de la relación, ya sea monetariamente, físicamente, psicológicamente, o sea, lo va a tratar de hacer. ¿Ya? Entonces, lo que primero que yo creo que tiene que hacer ella es regular eso, hacer la mediación, hacer finalmente, dejar todo eso ordenado. Eso es lo primero. ¿Ya? Es como súper importante eso. ¿Ya? Segundo, yo creo que estás abordando bien el caso. Yo creo que es importante darle estrategias de relajación, de respiración,
¿ya? Y yo creo que tienes que trabajar en base a la prevención de respuesta, así se llama esta técnica. Mira, en estricto rigor, lo que hace es que uno prepara al paciente para situaciones críticas. No sé, te doy un ejemplo. Imagínate que es que un día esta paciente tiene que ver a esta persona, tiene que verla, porque claro, como son papás. Entonces lo que uno hace finalmente es ayudar a la paciente, por ejemplo, a que pueda hacer alguna técnica de relajación previa de enfrentarse a este objeto temido, que es este sujeto. Por ejemplo, puede hacer, por ejemplo, una 478, por ejemplo, antes de que vaya a ver a esta persona, y yo te aseguro que va a poder enfrentarlo mucho mejor. Tercero, si ya los síntomas están instalados, yo creo que lo que estás haciendo, esta como exposición en vivo, yo siempre honestamente creo que lo mejor es que podamos como hacer finalmente una, una, una exposición a través de imaginería, ¿ya? Yo te recomiendo un poquito más una desensibilización sistemática con imaginería, porque ahí vamos a poder ir poquito a poquito avanzando a los recuerdos más traumáticos que tenga, a las situaciones más traumáticas que esta chica pueda estar teniendo, y en razón de eso obviamente la vas a empoderar. O sea, no es compatible, por si acaso, nunca, y eso es como súper cierto, nadie se angustia estando relajado, por si acaso. Entonces, por eso las técnicas, por ejemplo, como DS, me parece que funcionan súper bien, porque vamos aproximándonos sucesivamente a los recuerdos más traumáticos o a las situaciones más complejas. ¿Bien? Un Ujú. poquito yo haría todas esas cosas como como para ordenar en definitiva la cancha y que nuestra paciente pueda mejorar obviamente su presentación sintomatológica. Gracias, profesor. Seguimos con Fernanda. Hola, hola, profesor. Hola, hola. Hola, hola. Si yo quería hacer la siguiente pregunta. En base como a la experiencia, igual no llevo tanto tiempo de psicóloga clínica, digamos, pero sí me ha pasado que muchas veces me han llegado pacientes con un motivo de consulta diferente al trauma. Pero en el transcurso de la terapia va saliendo a la luz este problema, en realidad, este suceso. Mm, Entonces, lo que yo quería consultar es que ¿qué se hace? ¿Se insta al consultante a narrar este evento? ¿De qué manera se hace? Por ejemplo, yo lo he visto, no sé, haciendo una relación entre problemas de pareja y abuso sexual, por ejemplo, o autoestima y negligencia, etcétera. Entonces, mm, como que el paciente evita un poco hablar de esto. Me ha mm. pasado a mí y también me consta que le ha pasado a algunos otros colegas. Sí, no, claramente sí. A veces los pacientes adultos llegan todos quebrados, llegan muy quebrados. em, y ahí uno en el transcurso, a ver, de hecho, primero, probablemente ninguno de los que está acá, o sea, puede ser súper, a lo mejor estoy equivocado, pero probablemente nuestra primera hipótesis no es trauma complejo, po. O sea, cuando atendemos a un adulto, probablemente como que no es la primera. Entonces empezamos probablemente a indagar otras sintomatologías y de pronto, como tú bien dices, pucha, de repente uno se va dando cuenta y sí, pues y efectivamente esta persona tiene un trauma complejo, po. Lamentablemente ha tenido varias situaciones, ha pasado por negligencia, me acuerdo de una paciente TLP, por ejemplo, por negligencia de los padres, por ejemplo, que había pasado por abuso, pucha, una cuestión súper compleja. ¿Ya? Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer, y un poco a mí lo que me ha tocado, es ir a mejorar la sintomatología. ¿Ya? Primero, mejorar a lo mejor las presentaciones, por ejemplo, de ansiedad, por ejemplo, de pronto hacer reestructuración cognitiva, que son técnicas mucho más amables y que claramente ayudan a que nuestro paciente, por ejemplo, pueda retomar el control. Y de ahí, de pasadita, yo creo que tienes que proponerle. ¿Ya? Yo creo que sería prudente proponerle, decirle, mira, existe esto que se llama trauma complejo, yo me he dado cuenta que en las sesiones han aparecido varias situaciones, te voy a dejar para leer un par de cositas y después la próxima sesión lo conversamos.
Y después la próxima sesión lo conversas con tu paciente, le dices, mira, ¿qué te pareció esto que te di? ¿Tú crees que te pega a ti o te afecta o crees sí? Ok, sí. Si la respuesta es sí, ok. Entonces lo que yo te recomiendo es hacer una medición de trauma complejo, cosa de que la paciente pueda ver finalmente que hay una medición objetiva y que no es una corazonada tuya simplemente. Y en razón de eso, si es que finalmente es trauma complejo, decirle, mira, este es mi plan de trabajo para que podamos traspasar esta situación traumática que tú vivenciaste. Y ahí retomas, por ejemplo, lo mismo que hemos estado viendo de la terapia cognitivo-conductual, que lo vimos obviamente muy sumeramente, y de ahí podrías comenzar con estrategias como de desensibilización sistemática, por ejemplo, y después, a mi juicio, poder seguir avanzando con estrategias de reprocesamiento cognitivo, ¿cachai? Y después cerrar con un poquito de aceptación si es que llegasen a volver esos como esos síntomas. ¿Ya? Entonces, yo creo que no tienes no tienes por qué excluir a la paciente finalmente del tratamiento. Yo entiendo que tú eres la experta, yo también lo sé, pero yo creo que tiene que ser algo mancomunado, yo creo que tiene que ser algo conversado. ¿Ya? Y yo te aseguro que te va a ir bien, a mí me ha ido bien así de esa forma. O sea, cuando uno, finalmente los pacientes llegan así súper negacionistas, de que no, que eso no es importante, no, que eso no lo quiero hablar, yo efectivamente en ese momento no lo hablo, por si acaso, porque si no, no, es que tú tienes eso. No, voy, mejoro los síntomas y después el paciente empieza a creer más en mí y ahí le propongo, mira, hay una cosa que igual me quedo dando vuelta, que me gustaría trabajar contigo, que me gustaría profundizar contigo, ¿cachai? Y ahí le hacen la propuesta. ¿Sí? Por ahí va mi respuesta, más o menos. Muy bien, muy bien. Agradecemos las consultas. Gracias, profesor, por la amabilidad de responderlas. Quiero hacer una mención especial a José Cárdenas, ahí que se la ha jugado por compartir material y darle soporte Oye, a a su José curso. Cárdenas le debo un Se la ha correo. jugado. Oiga. No, todavía no le respondo un correo, así que estoy en DICOM, así que voy por ti. Pero Bien, vi José. la invitación, voy a responderte, leí la invitación, te voy a responder. ¿Sí? Tremendo, tremendo. Entonces voy a dejar la grabación hasta aquí. Gracias por la participación de los más de 500 Chuta, profesionales y futuros profesionales que están ansiosos de capacitarse y poder seguir sumando, como mencionaba al principio, a sumar a mejorar la salud mental de Chile y el mundo. Muchas gracias, profesor, también. Un gusto. bien pues, lo que necesiten estamos aquí para acá. Así que gane el más mejor, ¿ya? Y nos vemos en el curso, pues, o sea, en el curso vamos a hablar de varias estrategias por si acaso, y vamos a terminar finalmente con terapia cognitiva conductual en el trauma, porque yo considero que la terapia cognitiva conductual tiene muchas herramientas que pueden ayudar a nuestro paciente en cualquier proceso del estadio que esté en la recuperación del trauma, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar de trauma en general y trauma complejo. Entonces, de verdad yo encuentro que la terapia cognitivo-conductual no es que es porque yo sea cognitivo-conductual, pero de verdad es fantástica y nos otorga a todos nosotros la tranquilidad un poquito de poder, de verdad, de tener esa cajita de herramientas, las cuales obviamente nos ayudan a dar seguridad a nosotros mismos y al paciente, po. Cuando el paciente ve que nosotros estamos haciendo cosas, ve que en estricto rigor estamos trabajando y el paciente se ve que está avanzando, yo le aseguro que el paciente empieza a creer en ustedes y las propuestas técnicas que después le hagan, claramente el paciente las acepta porque ya está viendo que hay mejoría. ¿Ya? Así que eso, pues, así que ganen más mejor. Hoy un abrazo, buenas noches, que estén muy bien. Chau, chau. Tremendo, profesor. Muchas gracias.